Ok, chicos, vamos con la parte de vectores, vectores 2, y vamos a ver lo que es la suma de vectores. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sumar diferentes vectores. Ya vimos que es un vector. Ok, para la suma de vectores tenemos dos métodos. Primero, el método gráfico. Y el segundo, lo que vamos a conocer como método analítico. Para el método gráfico necesitamos algunas variantes, como es, primero, necesito tener una escala. ¿Qué es la escala? Es como voy a hacer cosas grandes a chiquitas o de chiquitas a grandes. En este caso, ¿cómo voy a pasar un vector? Supongamos que me dicen que mi vector es de 8 kilómetros. Si mi vector mide 8 kilómetros y lo tengo que dibujar, lo tengo que hacer a escala, porque no voy a dibujar un vector de 8 kilómetros, sería enorme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Manejo una escala. Esta escala me va a decir que es de 1 a, en este caso, 1. O de 1, Aquí voy a anotar primero, este 1 representa el valor real, es decir, un kilómetro va a ser equivalente a un centímetro. Significa que mi escala de 1 kilómetro, mi vector de 8 kilómetros, va a ser no de 8 kilómetros, sino de 8 centímetros, porque por cada kilómetro va a ser un centímetro. También lo podemos representar un metro, un newton. ¿Por qué? Porque depende de lo que nos pida nuestro vector. Esa va a ser mi escala. Segundo, el método gráfico se basa precisamente en mediciones. ¿A qué se refiere con mediciones? Que voy a tomar mi regla y voy a ir midiendo tramo por tramo de mi vector. Ese es el método gráfico. El método analítico. Para el método analítico no necesito mi escala, o la escala solo es para representarlo, es decir, para dibujarlo. En realidad, el método analítico se basa en una fórmula, para lo cual debo de conocer mis razones trigonométricas. Básicamente esto es para la suma de vectores. Vamos a comenzar con lo que va a ser nuestro primer vector o nuestro primer método gráfico. Tenemos tres métodos gráficos, tres maneras de poder sumar vectores gracias a este método. ¿De acuerdo? Vamos con el primero. El primero de mis métodos gráficos lo voy a conocer como el método del triángulo. Estoy con mi suma de vectores, métodos gráficos. Primero, método del triángulo. El método del triángulo me dice, sirve para sumar dos vectores. Básicamente. ¿Por qué? Porque se basa en del teorema de Pitágoras. Tengo que formar un triángulo con mis dos vectores y mi vector resultante va a ser mi hipotenusa. Supongamos que con el método del triángulo me dice que tengo estos vectores. Un vector de 8 newtons y un vector de 4 newtons. ¿Qué sucede? Que para poder sumarlos yo tengo entonces que unir
estos puntos, y el punto donde comienza se le llama origen y las flechitas se llaman destino. El origen de mi vector es lo que voy a colocar. Entonces de 8 newtons tendría que medir aproximadamente 8 centímetros. Origen 1, origen del vector 1 con el origen del vector 2. Este es de 4 centímetros porque me dice que es de 4 newtons. Y lo único que tengo que hacer para sacar mi resultante es medir esto. Este se va a conocer como R o vector resultante. Tomo mi regla y lo mido tal cual. Vamos a hacerlo. Tengo mi regla. ¿Sí? En este caso yo voy a utilizar un escalímetro. Y voy a medir este de 8 centímetros. Ahí está, exacto, 8 centímetros. Y este de 4 centímetros que tendría que haber llegado. 4 centímetros. Coloco, siempre tengo que colocar orígenes y destinos. Y lo único que voy a hacer es con mi reglita agarrar y voy a medir el vector resultante, que es de 6.5 centímetros. Este es mi vector resultante de 6.5 centímetros, que si lo paso a newtons, porque todas mis unidades las estoy manejando en newtons, serían de 6.5 newtons. Y estos son mis resultados por el método del triángulo. ¿Por qué se llama así? Porque genera un triángulo. Lo que tengo que hacer con mis vectores así es pasarlos a un triángulo. ¿De acuerdo? Espero que hasta ahí no haya dudas. Segundo método. El segundo método lo vamos a conocer como método del paralelogramo. Método paralelogramo. ¿Por qué se llama del paralelogramo? Porque ahora lo que voy a hacer son paralelas. ¿De quién? De mis vectores. Vamos con mis mismos. Tengo mi vector de 8 newtons, mi vector de 4 newtons. ¿Qué tengo que ir haciendo? Aquí en este voy a unir los orígenes. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que voy a pasar mi vector de 8 newtons a 8 centímetros y mi vector de 4 newtons a 4 centímetros. Ahora, me dice que necesito sacar las paralelas. ¿Qué es la paralela? Una línea igual, que va igual a esta. ¿Por qué? Porque las líneas paralelas, acuérdense que son las que van igual, una al lado de la otra y jamás se van a unir. Pueden seguirse. Entonces tengo que sacar la paralela de cada uno de mis vectores. La paralela de este en la misma dirección. La paralela de este estaría aquí. Ah, bueno. Aquí lo voy a trazar. La paralela de este estaría acá. Aquí lo voy a trazar. Y mi vector resultante me va a dar justamente donde se unen mis destinos y nacen mis orígenes. Este origen significa que es el mismo origen de los dos vectores y del vector resultante. Y me tiene que dar exactamente los mismos 6.5 centímetros o 6.5 newtons. ¿Por qué? Porque lo único que estoy cambiando es el método, pero la suma es exactamente la misma. Mi vector resultante nace en el origen de ambos y llega al destino de las paralelas. ¿Por qué? Porque las tracé. La paralela es una línea que va
exactamente igual, en el mismo sentido, pero enfrente. La otra, exactamente igual, en el mismo sentido, pero enfrente de estas líneas. ¿Para qué? Para que sean las paralelas. ¿De acuerdo? Tercer método, lo que vamos a conocer como el método del polígono. Un polígono es una figura irregular de muchos lados. Entonces voy a generar aquí mi método del polígono. El método del polígono. Voy a trazar y este me sirve para sumar más de 2 vectores. Con el anterior, con los anteriores, los otros dos métodos, tanto el del triángulo como el del paralelogramo, solo puedo sumar 2 vectores. Con el del polígono puedo sumar más de 2 vectores, incluso si sus orígenes no coinciden. Yo tengo un vector de 8 newtons en esta dirección, tengo un vector de 6 newtons en esta dirección, tengo un vector de 4 newtons en esta dirección y tengo un vector de 3 newtons en esta dirección. Tengo 4 vectores. El método del polígono me dice que va a ser origen con destino. ¿A qué se refiere origen con destino? Voy a colocar vector 1, vector 2, vector 3, vector 4. Vector 1, 8 newtons. Trazo mis 8 newtons exactamente en la misma dirección. Bueno, va aquí, 8 newtons. Y este vale 8 newtons. Vector 2, pero me dice que es origen con destino. Entonces, el origen del vector 2 con el destino del vector 1. Ahí, de 6 newtons. Vector 3, origen con destino. Me voy a mi vector de 4 newtons. Vector 4, origen con destino. Y me voy de 3 newtons. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a sacar mi vector resultante? Mi vector resultante entonces nace del último destino al primer origen. Este chiquito es mi vector resultante. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo sé cuánto mide? Con mi regla. ¿Por qué? Porque para esto necesité la escala. Acuérdense que necesito escalas para estos métodos. Y lo único que voy a hacer es medirlo. Medir cuánto vale este vector chiquito, porque es mi vector resultante. Eso es suma de vectores por el método gráfico. Ya vimos las 3. ¿De acuerdo?